tenemos que estar empoderados, de que tenemos que estar así, mejor dicho, fortalecidos. Y quiero traer como qué significa ese empoderar, porque hay veces uno escucha las cosas y no analiza realmente qué significa. Se escuchan y como se escuchan uno dice, sí, yo también quiero estar empoderado, ¿sí? Pero entonces vamos a entender qué es empoderar. Significa desarrollar una persona, desarrollar en una persona, que persona en cada uno de nosotros la confianza y la seguridad en sí mismos. ¿Cuántos necesitan desarrollar esa confianza y seguridad en sí mismos? Yo creo que todos necesitamos, ¿cierto? También en sus capacidades, en su potencial y en la importancia, escuche bien, de sus acciones y decisiones para para afectar su vida positivamente. En otras palabras, es poder sacar todo ese potencial que nosotros como seres humanos tenemos, ese potencial que Dios nos ha entregado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una vida en bendición, hablándolo cristianamente, ¿sí? Entonces, conforme este significado que encontré, imagínense que si eso hace un empoderamiento, ¿cuánto más para nosotros que somos hijos de Dios? Imagínese usted empoderado en el Dios. Póngase a pensar. Si la gente que está afuera, a través de un empoderamiento, de una palabra, de una directriz, de una guianza, se quiere que esas personas saquen lo mejor que hay en ellos, ¿sí? Que desarrollen todo ese potencial. ¿Será que nosotros como hijos de Dios, entendiendo que no desarrollamos la confianza en sí mismos, sino que aunque tenemos que desarrollar esa confianza en nosotros mismos, sabemos que nuestra confianza está puesta en quién? En Dios? ¿Será que nosotros como hijos de Dios nos podremos empoderar grandemente? ¿Usted qué piensa? ¿Cierto que sí? Y este es el tema que hoy les traigo, porque nosotros como hijos de Dios, que contamos con el más grande de todos, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, Dios quiere que potencializarnos, Dios quiere empoderarnos, Dios quiere sacar lo mejor que hay, la mejor versión que hay de cada uno de nosotros. Y ¿sabe qué es lo maravilloso? Que no lo vamos a hacer solitos, que vamos a hacerlo de la mano de ¿quién? De la mano de Dios. Entonces, para entender cómo es que nos vamos a empoderar este 2023, cómo es que todos esos sueños, ¿cuántos hicieron la cartelera de los sueños? Levante su manito. ¡Qué bendición! Porque cuando usted ya tiene un proyecto de vida, cuando usted tiene un propósito, lo que necesitamos es que empezar a caminar para que ese propósito y ese sueño se vuelva realidad. Y vamos a ver 3 punticos en este momento. Primero, vamos a desarrollar la confianza y seguridad en sí mismos, pero con la ayuda ¿de quién? De Dios. Usted y yo tenemos que volvernos personas confiadas, que sepamos que si Dios nos ha prometido cosas, que Él nos va a ayudar a que esas cosas realmente se cumplan en nuestra vida. O sea, que es mucho más fácil para nosotros como hijos de Dios poder desarrollar esa confianza en nosotros mismos, en las capacidades que Dios nos da, porque no es como algo que nos inventamos, sino que es una promesa de parte de Dios. Y cuando las cosas vienen de parte de Dios, entonces nosotros como hijos entendidos de Dios tenemos que atesorarlas en nuestro corazón y confiar en esas promesas. Y allí tenemos esta palabra que tanto nosotros hemos escuchado, que es Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo lo puedo en qué? En Cristo que me fortalece. Entonces, si usted y yo queremos tener un año empoderados, un año donde se desarrollen todas esas capacidades y donde de pronto lleguen esos pensamientos que decimos, no, es que eso es una frase del cajón, eso es una frase que todo el mundo está usando. Usted y yo tenemos que empezar a declarar lo que realmente Dios ha dicho para nosotros, y entendiendo que es una promesa de Dios. Cuando venga ese desánimo,
Cuando vengan esas situaciones adversas, cuando vengan esas cosas que no quieren permitir que tú desarrolles el potencial que hay en ti, entonces tú vas a traer a memoria esta palabra. Pero es que la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué podemos en Cristo que nos fortalece? Todo. Y cuando se habla de un todo, es todo, absolutamente todo. Por más difícil que tú lo veas, por más difícil que te parezca, tú te vas a empoderar y vas a coger esa cartelera de los sueños y vas a declarar: Señor, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tú me vas a dar esa confianza en mí mismo, entendiendo que tú me das el potencial para poder lograr cada sueño que anhelo para este año. ¿Estamos claros en ese primer punto? ¿Cierto que sí? El segundo, Dios nos ha dado capacidades y potencial. Usted, créame que por más que le hayan dicho en su niñez o aún en su adultez que usted es un brutico, usted no puede aceptar eso. Desafortunadamente, en nuestro lenguaje nacional, popular, ¿sí?, de la cotidianidad, aunque parezca y suene duro, muchas personas han recibido esa clase de calificativos. Muchas personas aún de sus padres, de personas que aman, de profesores, supuestamente de amigos, reciben una clase de palabras que destruyen sueños, ¿sí? Y entonces muchos les ha tocado enfrentarse a palabras muy destructivas como: tú no eres nadie, tú no vas a ser capaz, tú eres un bruto, nada te sale bien. Y hay cantidad de frases que han marcado nuestra vida día a día, aún desde niños, desde muy pequeños. Y desafortunadamente es desde la niñez, desde muy pequeños, donde nos marcan tan fuertemente esas palabras. Y entonces cuando nos hablan de empoderarnos, cuando nos hablan de que podemos lograr sueños, de que podemos lograr cosas, aunque usted no sepa, hay un bloqueo. Hay un bloqueo en sus emociones, hay como un rechazo, hay como de pronto más una fuerza en todas esas palabras que de pronto usted ya hasta bloqueó y borró, pero que se quedaron guardaditas por allá en la mente porque en los momentos que te lo dijeron te afectaron profundamente. Y fue tan profunda esa afectación que tuviste en tus emociones que preferiste guardarlo por ahí en un rinconcito de tu cabeza. Y entonces cuando llegan esta clase de temas de que Dios nos dice que todo lo podemos en Él, de que Él nos ha dotado de capacidades, de que Él nos ha dado talentos, de que Él nos ha dado cosas maravillosas, llega ese rechazo que no porque nosotros queramos, sino que hay algo tan profundo guardado allí que como que decimos: esto no es conmigo, esto no va conmigo. Pero yo quiero decirte que el Señor ha desarrollado esas capacidades, ese potencial, y lo desarrolla, ¿sabe por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted sabía eso? Que todo lo que nosotros tenemos allí guardado, que todo lo que somos, que todos esos diseños maravillosos de Dios que de pronto están estancados en tu vida, el Espíritu Santo, cuando tú lo buscas, empieza a activar en ti todas esas cosas maravillosas y esos planes que Dios ha tenido para ti durante toda la vida. Y quiero que vamos a 2 de Corintios 1, 21 al 22. Y dice la palabra: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Yo no sé si de pronto esta palabra usted la está entendiendo. Porque es que Él dice, Él nos lo prometió y nos lo está garantizando a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos aquí han sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios? Amén, ¿cierto que sí? Entonces, si ese Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, ese es un sello, es una garantía que Dios nos coloca a nosotros para que entendamos que Él nos ha capacitado,
Él ha hecho cosas diferentes en nosotros y va a seguir haciendo cosas diferentes en nosotros. Porque acuérdese que nosotros, dice la palabra, que somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. ¿Sí? Eso quiere decir que cada uno de nosotros cada día, en esa búsqueda personal de Dios, le estamos permitiendo al Espíritu Santo que de nosotros saque la mejor versión que hay en usted y que hay en mí, y que destruya todas esas cosas que definitivamente no nos permiten avanzar ni conquistar nuestros sueños. Entonces es allí la importancia de nosotros entender que es Dios quien nos capacita, es Él. Usted no está solo. Usted no se inventó, es que yo siento que yo soy bueno para las ventas. Si usted lo siente, ¿sabe qué es lo que sucede? Que Dios lo capacitó para que usted lo haga. Y si usted lo cree, y si usted le pide a Dios que desarrolle ese talento y esa capacidad que usted tiene, ¿sabe qué va a pasar con usted? Usted se va a volver un excelente vendedor. Y así sucesivamente en cada capacidad que Dios nos ha entregado. Llámese como se llame, ¿sí? Usted conoce y Dios ha puesto en usted un gusto, un sentir por hacer algo. ¿Sabe usted cuál es ese que Dios ha escogido para usted? Si todavía no lo ha descubierto, pídale al Señor que se lo muestre. Porque cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios ha colocado dentro de nuestro ser y le pedimos al Señor, Señor, capacítame en esta labor, en esta función, en lo que tú me quieres que yo realice, créame que Dios lo va a hacer y que ese potencial que hay dentro de ti, esa capacidad que hay dentro de ti va a ser de una manera poderosa y maravillosa y vas a poder lograr tus sueños. Dáselo fuerte al Rey. Tercero, dice que debemos tomar decisiones y ponerlas en práctica. Muchas veces tomamos decisiones, aunque no es fácil, ¿no? Si hay algo complicado en la vida es tomar una decisión. Usted dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? Y muchas veces nos tomamos mucho tiempo en tomar las decisiones. Y hay veces tomamos las decisiones y estamos ya que sí, es que esto fue lo que Dios me dijo, yo lo voy a hacer. Mejor dicho, ya es. Pero yo no sé, como que ese acelere que tenemos que tener para tomar las decisiones, llega un momento donde se frena y usted estaba convencido de que lo iba a hacer y que iba a hacer lo que Dios le había mostrado que tenía que hacer, pero no lo hace. Y usted ya lo declaró y usted ya lo dijo y dijo, sí es así, sí lo voy a hacer, así es, pero hay algo que le frenó, o sea, que decidió. Pero ¿qué pasó con esa decisión? Se quedó en palabras. Y a muchos nos ha pasado. Y hay veces nos creemos tanto el cuento. Haga de cuenta cuando uno le toca pagar en una cosa de esas virtuales, que usted hace todo el proceso y usted se mete y usted paga, pero le falla ese pago y entonces no pudo pagar. Y usted, como hizo ya todo ese proceso, se creyó que ya había pagado. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Y cuando después me doy cuenta y me están llamando, ay, es que usted no me pagó. Yo, pero es que yo pagué, si yo soy buena paga. Y cuando me acuerdo es que algo me impidió en ese momento, el internet se cayó, el PC no funcionó. Y yo me comí tanto el cuento y lo procesé tan bien que yo estaba segura que había pagado. Yo creo que a muchos nos han pasado eso, no sé si seré yo la única. Pero así, para que entendamos qué es lo que nos pasa, nos sucede a nosotros con las decisiones. Porque toda esa cartelera de los sueños que usted ha plasmado allí, necesita que usted haga que eso se cumpla. Y el hecho de que usted haya tomado la decisión de plasmarlo en esa cartulina, en esa hojita allí, como lo hizo, tan bonito que lo hizo, no quiere decir que ya está. Quiere decir que falta la acción, que falta que nosotros activemos esa parte y que aunque ya la copiemos, hay que hacer algo más para que eso se pueda volver algo real en nuestra vida. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que
tomar esas decisiones que ya están allí escritas, porque si usted las escribió fue porque decidió que eso era lo que quería, pero ahora vamos a ¿qué? A hacer las cosas que tenemos que hacer para que esas decisiones se conviertan ya que en realidades en nuestra vida. Y la palabra de Dios habla mucho acerca de que muchas veces somos solamente oidores de la palabra y no hacedores. Y lo mismo sucede con todos nuestros sueños y nuestros planes. Si queremos empoderarnos realmente, tenemos que esas decisiones que hemos tomado, que hemos plasmado, por decir, a nivel económico, a nivel sentimental, este año si me caso, este año voy a comprometerme. Pero porque haya quedado plasmado, ya necesitas que usted vaya y le diga a la chica: mira, quiero casarme contigo, aquí está el anillo de compromiso y vamos a poner una fecha. O este año sí abro mi empresa, entonces tú lo plasmaste allí, Dios ya te dio el sueño, voy a montar una zapatería. Tienes que ir a que eso se vuelva una realidad y poder dar los pasos de la creación de tu empresa, comprar lo que necesitas, contratar a los que necesitan, porque ya de la decisión al hecho hay que dar pasos, y eso es lo que el Señor necesita que hagamos para que tú y yo realmente salgamos empoderados este año y al finalizar el diciembre 31 digamos: uy, el Señor me bendijo y bendijo la obra de mis manos. ¿Cuántos quieren que eso suceda este año? Amén, gloria al Señor. Todo este empoderamiento que Dios nos quiere entregar nos debe conducir a realizar ese proyecto de vida que Dios nos ha entregado para este año 2023. Todas estas palabras, lo que Dios necesita es que realmente las afirmemos en nuestro corazón y nos conduzcan a que ese sueño 2023 que tú tienes allí plasmado se convierta en una realidad. Pero entonces, para poder lograr esto, vamos a tener que empoderarnos de varias formas. Y aquí también tengo 3 formas en las que debemos empoderarnos, de las cuales les quiero hablar en esta noche. La primera tiene que ver en un empoderamiento a nivel personal. Si nosotros queremos que nuestra vida sea diferente, si nosotros anhelamos sueños, proyectos, los primeros que tenemos que trabajar para que eso se dé es en qué, en nosotros mismos, es a nivel personal, a nivel interno. Dios empieza a empoderarnos a nosotros, y es allí donde cada uno de nosotros tenemos que hacer realmente un análisis muy profundo de qué cosas es que Dios necesita transformar, qué cosas Dios tiene que cambiar en nuestro ser. ¿Qué es lo que está impidiendo que tanta palabra que Dios nos entregue no se cumpla en nuestras vidas? Y es allí donde el Señor nos habla: primero empodérate tú antes de empoderar a todo el mundo. Primero te tienes que empoderar tú, primero tienes que hacer un análisis profundo dentro de tu ser. ¿Por qué será que a mí se me dificulta tanto realizar los sueños que Dios me ha entregado? ¿Por qué será que solo se quedan en anotaciones? ¿Por qué será que no se convierten en proyectos ya realizables? Y eso solamente sale de un análisis profundo de nuestro ser y de nuestro corazón, donde indaguemos qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que hay dentro de mí que está impidiendo que el poder de Dios actúe de la manera que Él quiere actuar, y que cada una de esas promesas, iglesia, escúchame, porque Dios a ti te ha dado promesas, así como me las ha dado a mí. Dios a ti te ha lanzado promesas a nivel familiar. Dios a ti te ha lanzado promesas a nivel ministerial, promesas a nivel económico, promesas a nivel de la salud. En todas las áreas de tu vida Dios te ha dado promesas. Pero entonces, ¿qué está sucediendo con todo esto? Que yo realmente no permito que eso suceda, porque acuérdate que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros. O sea, Dios ya los tiene chuleaditos. Los que ponemos allí como el obstáculo se llama cada uno de nosotros. No es que Dios no quiera, es que de pronto yo no he hecho lo que tengo que hacer. Y en 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho el Señor: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas veces nos sentimos incapaces. Y esa incapacidad y el no recordar la palabra que dice que todo lo puedo en Cristo, o en que se haya vuelto más una palabra de cajón que una palabra revelada en nuestras vidas, nos hace sentir que no podemos lograr las cosas. Pero hoy Dios te dice: mira, hijo mío, no importa todos los percances, no importa todas las debilidades que tenga, no importa todas las supuestas incapacidades que tú crees que tienes y que has creído que son más poderosas que lo que yo soy. No importa eso. Hoy solo quiero que sepas que si tú te bastas en mi gracia, mi poder, porque es el poder de Dios, es el que se va a perfeccionar en cada una de tus debilidades. Y yo creo que como hijos de Dios, algo que tenemos que tener claro es que dependemos de ese Dios. Porque escúchame bien, por más capacidades que nosotros tengamos, por más conocimiento que Dios nos haya dado, por más actitudes positivas, si nosotros no entendemos que dependemos de la gracia de Dios, que es su poder fortaleciendo cada área débil en nuestra vida, escúchame bien, realmente nos va a quedar muy complicado hacerlo. Pero por eso hoy Dios te habla a ti y te dice: hijo mío, yo quiero que sepas que es importante que tú te bastes en mi gracia, en todo lo que yo te he regalado por el hecho de creer en mí, en todas las bendiciones que he estipulado en mi palabra para ti. Y que aunque todavía hayan debilidades y que aunque todavía hayan situaciones que no has podido superar, si tú me buscas, si tú me crees, es mi poder el que se va a perfeccionar en cada una de esas debilidades. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que apropiarnos de esa palabra. Tenemos que trabajar con el Señor. Pero cuando llegue el enemigo a bombardear nuestra mente, porque es experto en eso. ¿Usted sabía eso? Los ataques más grandes que tenemos nosotros los hijos de Dios están aquí. Cada día nuestra mente está siendo bombardeada por el enemigo a través de palabras, a través de mensajes descalificativos, a través de palabras que te retumban en tu mente y que te hacen creer que tú nunca vas a poder salir de las situaciones difíciles en las que te estás encontrando. Y es allí donde el Señor nos dice: tienes que empoderarte a nivel personal. Tienes que creer que yo lo voy a hacer, que yo tengo un poder suficiente. El poder de Dios está por encima de toda potestad, de toda autoridad. Dice que de lo que vemos y de lo que no vemos, de este tiempo y del tiempo venidero, Él está por encima de todo. Y ese es el poder que el Señor hoy te ofrece para que tú puedas creer que sí lo vas a lograr. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria al Señor. Dale fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso a nuestro Dios maravilloso. Después de que nosotros nos empoderemos y entendamos quiénes somos en el Señor y que Él está con nosotros y que es su poder el que se va perfeccionando en cada cosa que brota, que no es buena, pero que Él va obrando en nuestro corazón, viene un empoderamiento a nivel de iglesia. Y nosotros tenemos que entender la gran bendición que tenemos de ser miembros de una iglesia. ¿Cuántos se sienten bendecidos por estar en esta iglesia? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor porque lo ha traído a este lugar. Nosotros tenemos que aprovechar ese potencial como miembros de una iglesia que somos. Usted y yo, al estar en este lugar, o las personas que se congregan en una iglesia, tienen muchas más posibilidades de triunfar y de estar empoderadas en victoria. Porque es que la iglesia es un lugar de bendición. Este lugar Dios lo estipuló para que cada uno de nosotros seamos formados,
Es un lugar donde Dios nos coloca para ser instruidos, para ser transformados, para ser enseñados, para aprender a amar a esas personitas que al lado están, que hay veces no nos caen tan bien, y mirarlos y decirles: no importa si te amo. Porque es a través de las relaciones interpersonales donde nosotros también podemos desarrollar esos potenciales. Y el hecho de que usted esté aquí en una iglesia, en una comunidad, donde nos toca vernos con muchos, donde de pronto algunos critican, otros no critican, pero el hecho de estar aquí es una gran bendición para nosotros. Y nosotros tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. Y tenemos que entender que este lugar Dios lo estableció, una iglesia Dios la establece para que nosotros podamos ser formados y poder sacar lo mejor que hay en nosotros. No lo vea como un lugar de martirio, véalo con deleite y goces en el Señor, porque aquí el Señor nos forma, nos transforma, nos bendice. Y dice Efesios 4, 11, 16: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted está aquí con el fin ¿de qué? De que sea perfeccionado. Que sea perfeccionado a través de cada una de esas personitas que Dios le va mostrando el potencial o la labor que tiene que hacer dentro de la iglesia. Usted no está aquí solamente para calentar una silla. Usted está aquí con el propósito de que Dios, a través de esas personitas, empiece a desarrollar en usted y a mostrarle la manera en la que usted tiene que vivir, pero también para convertirlo a usted en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son aquí cuerpo de Cristo? Amén. La iglesia es para eso, para la edificación de cada uno de nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Para que no seamos qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Siguiendo la verdad en qué? En amor. ¿Quién es la verdad? Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Vamos a crecer en qué? En todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué hacen las coyunturas? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Según la qué? Actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted quiere saber qué es una iglesia, aquí está, en esta palabra, lo que es una iglesia. Usted y yo somos esos miembros. Cada uno, Dios nos ha entregado capacidades y no todos tenemos los mismos talentos. No todos pueden predicar, no todos pueden adorar, no todos pueden danzar, no todos pueden cuidar niños, ¿sí? No todos tienen la capacidad de estar vigilantes, cuidando, de tener la amabilidad, pero usted tiene capacidades y talentos que Dios le ha entregado, no solamente a nivel secular, los tiene también, ¿para qué? Para este lugar. Y Dios quiere empoderarnos a todo nivel. Primero en esas áreas, a ese nivel personal, en esos sueños personales que cada uno tenemos, ya sean económicos, ya sean familiares, ya sean proyecciones de empresas, ya sean ministerios. Pero también Él quiere que entendamos nuestra labor en este lugar.
Usted, aunque de pronto no esté aquí parado y usted tiene un grupo de vida, usted es un pastor. Y usted, si le gusta hablar del Señor y contarle al mundo lo que Dios ha hecho en su vida, y usted se encuentra a alguien en la calle y usted lo que anhela es decirle a esa persona todo lo que Dios ha hecho en usted, ¿sabe que usted es un evangelista? Y si a usted le gusta y aprendió un versículo y Dios se lo reveló y se lo enseñó, y usted después quiere enseñárselo a otra persona y decirle: mira lo que el Señor me habló. Y usted siente ese anhelo por explicarle y contarles a todos lo que Dios le reveló. ¿Sabe que usted es un maestro en potencia? Y si usted siente de Dios y Dios le habla y le muestra cosas, y le habla y le dice y le pone a orar por personas, y le habla y le muestra la situación de las personas, ¿sabe que usted puede ser un profeta? Y cada uno de esos dones y talentos que Dios nos ha entregado, Él los quiere usar. Porque si nosotros unidos, cada uno con los dones y talentos que Dios nos da, y le permitimos al Señor que obre de manera especial en eso, y no nos llenamos de temor, sino que le decimos: Señor, aquí están mis dones, aquí están mis talentos, capacítame, úsame. Usted se imagina qué bendición tan grande, porque todos nos podríamos ayudar mutuamente en amor. Porque usted podría orar por una persona y esa persona podría sanarse, y usted podría hablar con una persona y Dios le da esa capacidad y esa persona se puede convertir al Señor. Y necesitamos cada una de esas personitas para que este lugar se llene de esas almas que están afuera necesitadas, porque hay muchas personas que necesitan un lugar como este, con personas entendidas de la función maravillosa que Dios les ha entregado para cumplir en esta iglesia y para poder ser de bendición a esa gente que necesita un encuentro personal con Dios. ¿Cómo le parece esa clase de empoderamiento que Dios quiere hacer en usted? ¿De pronto usted lo ha visionado de esa manera? ¿O solamente usted ha pensado que usted está allí y que está haciendo lo que hace por cumplirle a alguien, a un pastor, a un líder? Pero ¿sabe qué quiere Dios hoy? Dios quiere que realmente tú entiendas las capacidades que Dios te ha dado. Él quiere que realmente tú analices y cierres tus ojos y digas: Señor, realmente yo tengo este don, yo tengo esta capacidad, pero mis temores, pero mis prejuicios, pero tantas cosas que hay allí han impedido que yo pueda desarrollar y pueda empoderarme de la manera que tú quieres que me empodere. Imagínense si cada uno de nosotros, como miembros de esta iglesia, cumplimos la función que Dios ha determinado. Porque si tú estás aquí, escúchame bien, Dios algo te dio. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios determinó darte un don especial, y el propósito de que estés aquí sentado es que lo descubras. Es que lo descubras y que lo ames tanto ese don, que le digas al Señor: aquí estoy, Señor, incondicionalmente, para que puedas usar ese talento, ese don que me has dado, para beneficio tuyo y beneficio de la iglesia y beneficio de los que necesitan de lo que tú me has dado. Dáselo fuerte al Señor, porque Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Y cuando nosotros tenemos ese empoderamiento a nivel de iglesia y se nos revela que todos somos un cuerpo, que todos unidos en el amor podemos lograr hacer muchas cosas, entonces allí nos empoderamos en el servicio. Porque cuando tú descubres eso, yo sé que tú no te vas a quedar ahí sentado solamente escuchando. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros le permitimos que Él nos revele las cosas, los propósitos, los sueños que ha tenido con nosotros, Él empieza a colocar en nosotros un querer como el hacer. Porque qué triste hacer las cosas por obligación, es harto. Si hay algo aburridor, es tú darle una orden a alguien que no quiere hacer las cosas. Eso desgasta, eso aburre. Pero cuando nosotros le hemos permitido al Señor
y le hemos entregado nuestro corazón y hemos permitido que Él indague en lo profundo de nuestro ser y nos muestre sus propósitos y nos muestre nuestros talentos y nuestros sueños, ¿sabes qué sucede? Empieza el Espíritu Santo a obrar en nuestro día a día. Empieza a obrar en nuestra mente y empieza a obrar en nuestro corazón. Y ese servicio no se te vuelve gravoso. Ese servicio se te vuelve un deleite. Y tú vienes acá y aunque te toque pararte allí por las 2 horas o la hora y media que te toca pararte, aunque te toque madrugar, o aunque te toque venir a jornadas largas de ensayo, y aunque te toque ayunar varios días porque eres responsable de un grupo vida, aunque te toque ir a visitar a personas en lugares lejanos, posiblemente peligrosos, lugares que tú no conoces, tú vas a empezarlo a hacer con amor, tú vas a empezar a hacerlo con agrado, tú vas a empezar a hacerlo de una manera adecuada. Cuando te toque orar por un enfermo, tú vas a sentir compasión y vas a ir con alegría a orar por ese enfermo. Cuando te toque preparar una clase para un grupo vida o para enseñarle algo a los niños, tú lo vas a hacer con amor. ¿Pero por qué? Porque Dios ha desarrollado en ti y te ha ido capacitando y te ha ido limpiando y ha ido colocando esa semilla del servicio y te ha estado ¿qué? Empoderando para que tú puedas ser ese servidor de excelencia que Dios quiere que seamos. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Gloria a Dios. Y dice la palabra en Efesios 4 del 1 al 7, pues yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿No le parece muy hermosa esta palabra? Cuando uno empieza a desmenuzar esta palabra y empieza a entender todas esas cualidades y todo lo que Dios nos da a nosotros, porque Él habla de una vocación, y usted sabe que es una vocación, es un talento, es algo que Dios te ha entregado para que tú lo puedas desarrollar, es un llamado. Y Él dice que Él nos da la vocación, y vuelvo y te repito, tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí para llenar un espacio más en la iglesia, es parte de un proceso, porque la mayoría venimos en esas circunstancias, la mayoría venimos porque necesitamos al Señor, y gloria a Dios por esos momentos de necesidad que nos acercan a nuestro Dios. Pero no nos podemos quedar allí, no nos podemos quedar allí pensando que la iglesia solamente es para beneficiarnos, y amén por eso, porque la iglesia nos beneficia, la palabra nos cambia y nos transforma, pero no nos podemos quedar en eso, tenemos que ir mucho más allá. Y eso que nosotros hemos podido percibir de parte de Dios en este lugar, ese amor, esa sanidad, esa libertad, ese consuelo, aún esos enojos, esos perdones que tenemos que desarrollar en medio de cada uno de nosotros, porque no todo es color de rosa, no todo es perfecto. Nos toca enfrentarnos a situaciones, a procesos de entendimiento, de perdón, de misericordia, de humildad, como dice esta palabra, que quiero volver a leer ahí, en la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre. ¿Usted sabe qué es mansedumbre? Controlar esa ira que nos da tan fácil cuando las cosas o las personas no nos agradan.
Pero el Señor nos está llamando con toda esa humildad, con toda esa mansedumbre. Y dice aquí, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué será que Dios dice eso? ¿Será que es muy fácil? Tenemos que soportarnos. Así suene como feo. Aquí en la iglesia aprendemos a soportarnos los unos a los otros en amor. Pero no es ese soporte porque me toca, sino porque es que Dios me está enseñando que es importante formar mi carácter y que tengo que aprender a amar a los demás a pesar de todas esas cosas que nos irritan. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. O sea que si en algún momento tú has tenido que enfrentar situaciones difíciles aquí con alguno de sus hermanos, usted va a ser solícito. ¿Qué es solícito? Voy a correr, voy a ser diligente. ¿En qué? En perdonar. Porque nos tiene que unir un vínculo de la paz. Bienaventurados los pacificadores, dice la palabra de Dios. Porque aunque usted no tenga un arma y no esté en las calles en la primera línea o no esté en la guerrilla, si usted no es solícito en perdonar al que lo ofende, usted no permite que haya un vínculo de paz donde quiera que usted esté. Entonces el Señor nos manda a hacer esa clase de cosas porque esas cosas son los que nos van a empoderar y esas cosas son los que nos van a capacitar para que nada ni nadie, ninguna circunstancia, ninguna persona, ninguna cosa venga y se interponga entre todos esos sueños y esos anhelos que tú has plasmado allí. Porque escúchame bien, cada sueño que tienes allí plasmado vas a tener que enfrentar cosas, situaciones, personas, pero si no tienes la mansedumbre, si no tienes el perdón, si no tienes la paciencia, si no tienes que ser solícito en el vínculo de la paz, entonces te vas a dejar robar tus bendiciones y todo se va a quedar en que es que quería, pero no lo logré. ¿Sí ve la profundidad de esto? Es muy, muy, muy profundo, es muy, muy interior, es muy de nuestro carácter. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado esa gracia, nos ha dado ese llamado, nos ha empoderado para tener una vida en victoria, para tener una vida en bendición y para poder cumplir los sueños que Dios quiere que nosotros cumplamos.